Chicos y chicas de ICSE, bienvenidos, repaso del segundo parcial de este intensivo de verano. Nosotros estamos sobrevolando así a vuelo de pájaro los temas principales de esta segunda parte de nuestro programa. En el bloque anterior nos quedamos en 1973 y como yo les decía, 1973 es un año que es clave porque van a pasar 70 millones de cosas. Nos quedamos en el fracaso del gran acuerdo nacional que va a plantear la NUCE y ante esto el peronismo se da proscripto. Perón va a volver al país en ese año, pero el tiempo de llamado a elecciones no va a lograr presentarse y se presenta su secretario designado por él como candidato, que va a ser Cámpora. Recuerden el lema de la campaña: Cámpora al gobierno, Perón al poder. Esto ya nos da un claro indicio de quién tiene realmente la posta. Pero antes de meterme en el gobierno de Cámpora, quiero comentarles una cosa que suele aparecer en los parciales, así les tiro un tip. Romero utiliza una metáfora para describir a Perón en este último periodo de su vida, que es la de bombero piromaníaco. Porque ¿qué pasa? Desde 1970 vemos que emergen en la escena pública y en la escena política un montón de agrupaciones que algunos van a considerar guerrilleras, yo voy a considerarlas como organizaciones militares de izquierda, y van a empezar, muchas de ellas, por supuesto, afiliadas al peronismo. Digamos, podemos identificar dos grandes grupos dentro de las organizaciones de izquierda de los años 70. Las alineadas al peronismo, donde la más importante va a ser Montoneros, por supuesto, y las no afiliadas al peronismo, más vinculadas a tradiciones de izquierda trotskistas, donde la más importante va a ser el Partido Revolucionario de los Trabajadores y su brazo armado, el Ejército Revolucionario del Pueblo, el PRT-ERP. Al mismo tiempo, dentro del mismo peronismo se está gestando una derecha que cada vez va a cobrar más fuerza, ahora cuando volvamos a hacer este salto hacia adelante al 73, y Perón dice que, y por otro lado, la otra pata del peronismo, que es el movimiento sindical, que va a tener sus propios intereses y que va a jugarla de otra manera. Es clave que prestemos atención durante todos estos periodos que vamos a analizar el rol del sindicalismo. Yo lo estaba pasando un poco por alto, pero esto es un tema que es clave. Entonces, entre todo este quilombo, entre la izquierda, la derecha, el sindicalismo, en los 70, Romero dice que Perón va a ser una especie de bombero piromaníaco, que es una metáfora que es bastante interesante, ¿no? Porque al mismo tiempo que es él quien puede apagar el fuego, porque el liderazgo estaba fuertemente concentrado, recordemos en el primer parcial cuando vimos el tipo de liderazgo de Perón, es él el que va a apagar el incendio, pero al mismo tiempo puede alimentar la llama entre todos estos sectores que se van a empezar a pelear. Volvemos a 1973, Cámpora al gobierno, Perón al poder. Queda muy claro entonces quién va a tener el poder, lo dice la misma fórmula electoral. Cámpora es electo y se abre una especie de primavera que va a durar unos pocos meses, que de hecho la historiografía la sigue llamando una primavera camporista, donde se van a recuperar las libertades políticas, se levanta la proscripción. Yo siento que, lo comento con ustedes, pero insisto, en 1973 pasan un montón de cosas y la verdad que como dice les debemos una tutoría especial sobre 1973. El mismo día que Cámpora que triunfa la fórmula y que se toma el mando, la presión popular es tal que el tipo tiene que el mismo día liberar a todos los presos políticos, que había sido una promesa de campaña, porque recordemos todo el autoritarismo del periodo anterior de la Revolución Argentina. Pero bueno, finalmente Perón va a volver al país en 1973 y ese mismo día el peronismo de izquierda y de derecha, en la misma recibimiento del líder que nunca llega finalmente a Ezeiza, hay un enfrentamiento muy grande con un montón de heridos. Y esto ya nos da un claro tono de la época que estábamos viviendo. Como yo les decía, para 1970 emergen en la esfera pública todas estas organizaciones de izquierda, PRT, Montoneros, y la violencia se va a volver algo palpable en la realidad de la sociedad argentina. Sociedad argentina que se puede traducir en toda América Latina, pero insisto en la centralidad de 1973. 1973 vuelve Perón, gana Cámpora, Cámpora renuncia y pasan todas estas cosas. 1973 es el año del golpe de Estado en Chile, es el año del golpe de Estado en Uruguay. Así que vayamos entendiendo un poco cómo se está configurando esta realidad política del Cono Sur. ¿Recuerdan? Hace ya un tiempito atrás, cuando terminábamos la tutoría de repaso del primer parcial, que yo les dije una frase de Perón: la primera elección la gané con los hombres, la segunda la voy a ganar con las mujeres y la tercera la ganaré con los niños. Y yo les dije, esos niños que eran niños en los 50, hoy ya son adultos que van a votar a Perón, porque Perón va a ser nuevamente presidente en la fórmula Perón-Perón, donde lo va a acompañar su esposa, que va a ocupar el cargo de vicepresidenta. Pero siempre lo más terrible pasa y Perón finalmente en julio del 74 se muere. El Pocho un día se iba a morir y finalmente se murió.
El gobierno de Isabel Perón, la primera pregunta que nos tenemos que hacer, como siempre les decimos y les señalamos en todos y cada uno de nuestros espacios de encuentro, es ¿qué pasa cuando se muere Perón y asume Isabel? ¿Es un cambio de gobierno? ¿Es un cambio de régimen? La respuesta es muy sencilla, es simplemente no es un cambio de régimen, no es un cambio de gobierno, es un mecanismo absolutamente estabilizado por la Constitución Nacional. Si fallece el presidente, el vicepresidente va a ocupar su cargo. Y esto es lo que va a pasar cuando se muera Perón. Recordemos la crisis que va a llevar el gobierno de Isabel, los enfrentamientos cada vez más intensos, el accionar de las fuerzas paramilitares que conocemos como la AAA. Este momento de victoria de la derecha peronista termina mal, porque, como les decía, la violencia se va a volver una realidad cada vez más palpable en la vida de los argentinos. Real o simbólicamente, digo, no voy a, por eso les digo, no voy a hablar de guerrilla de izquierda porque no me parece un término que sea pertinente, pero la violencia se va a volver una realidad cotidiana. Este temor, este cansancio de la sociedad respecto a esta situación que el gobierno ya no podía controlar, porque era cómplice, va a llevar a que el 24 de marzo de 1976 nos vamos a enfrentar a un nuevo golpe de Estado. Y aquí al lado tenemos un breve resumen del texto Herramientas, porque claramente nos vamos a meter de lleno con el concepto de terrorismo de Estado. El golpe de Estado de 1976 va a implementar una decisión de exterminio político de todos los opositores a este proyecto de la dictadura, que se muestra como querer recuperar los valores occidentales y cristianos. Digamos, en muchos discursos de la dictadura aparece esta idea. La idea es una reorganización de las relaciones sociales basadas en el terror. Por eso el concepto de terrorismo de Estado que nosotros vemos en el texto de Graciela Chévez, en el libro de Herramientas. ¿Qué es lo que lo diferencia del terrorismo de Estado del terrorismo a secas? El terrorismo es el uso del terror para la manipulación, para lograr fines. El terrorismo a secas es aquel que es organizado por organizaciones que no son el Estado. El terrorismo de Estado es cuando todos los instrumentos del Estado se ponen al servicio de esto, de manipular y dominar a la población por medio del ejercicio indiscriminado del terror. Y es lo que vemos durante la última dictadura militar. Centros clandestinos, una decisión de exterminio político, la violencia ilegal, los desaparecidos, esta negación del crimen porque no son presos políticos comunes, la desaparición como forma de exterminio y su formato ilegal. Otro concepto al cual vamos a asociar fuertísimamente a la última dictadura militar es el que vemos en el texto del profesor Hermo, donde él habla de genocidio, que es justamente esto que yo les decía antes. El genocidio es todo intento de aniquilación total o parcial de un grupo por razones étnicas, por razones religiosas, y desde las ciencias sociales, o ya apartándonos un poco del concepto puramente jurídico, hablamos de exterminio en estos casos, cuando es necesario exterminar una porción de la población para lograr y reorganizar las relaciones sociales. ¿Qué es el proyecto de la dictadura? El proyecto de la dictadura es claramente ya enfilándose a lo que va a ser esta nueva ética neoliberal que vamos a ver más perfectas, con más claridad en el próximo periodo que vamos a abordar en el último bloque. Pero es esto, no perdamos de vista el concepto de régimen, de terrorismo de Estado, de genocidio, aunque ustedes van a ver que, por ejemplo, Romero no lo utiliza, pero son conceptos que hoy están en boga y que ustedes tienen que tener muy en claros al momento de ir a rendir. Un tema último de este bloque que ha aparecido mucho en cuatrimestres anteriores. ¿Todo tipo de violencia es terrorismo? Pregunta, Odol en el aire, momento en el aire. No. Claramente no, hay ejercicios de la violencia que son absolutamente legales y esto nos lleva a nuestra definición de Estado como el monopolio legítimo de la violencia. El problema es cuando el Estado hace uso de esa violencia que legítimamente monopoliza, porque nosotros creemos y estamos convencidos de que el Estado es el que tiene que monopolizar la violencia, lo utiliza para con medios y fines que son absolutamente ilegales. Entonces, ¿toda acción violenta es terrorismo? No, la respuesta es que no. Y dicho esto, porque ya este bloque se está extendiendo un montón, me mira acá atrás de cámara, nos encontramos en el último bloque para repasar la última unidad de nuestro programa. No se vayan que ya mismo volvemos.